Con respecto al señor Almodóvar, bueno, lecciones morales de este señor, cero. Porque precisamente, y desconozco cuántos menas tiene él acogidos en su casa, que seguro que tiene muchas posibilidades económicas de ayudar y de arrimar el hombro para dar ejemplo, pero me sorprende que este señor, que defiende tanto lo público, que defiende las ayudas, que defiende la llegada de inmigrantes sin papeles y todas estas cosas, sea precisamente el primero que tuvo que reconocer y pedir perdón y asumir responsabilidades por evadir impuestos y tenerlos en sociedades en Panamá. Entonces, de verdad, no. María Jamardo humilla a Pedro Almodóvar por defender a los menas. Ni una lección. La polémica entre María Jamardo y Pedro Almodóvar no es solo un enfrentamiento más entre una periodista y un cineasta. Es el reflejo de una fractura profunda en la sociedad española, una fractura que va más allá de las palabras y de las ideologías, y que toca las fibras más sensibles de temas como la inmigración, la desigualdad y el papel que las élites juegan en las decisiones políticas. Y, en el centro de todo, está la cuestión de los menores extranjeros no acompañados, los menas. En este vídeo, desentrañaremos cada detalle de este debate que ha captado la atención de millones, explorando no solo los argumentos de ambos, sino también el contexto histórico, político y social que los rodea. Para entender mejor este choque de titanes, primero es crucial entender cómo llegamos hasta aquí. Y para eso, necesitamos echar un vistazo más cercano a los protagonistas. No se puede hablar de cine español sin mencionar a Pedro Almodóvar. Con una carrera de más de 4 décadas, este icónico director ha puesto a España en el mapa del cine mundial, ganando premios en los festivales más prestigiosos del planeta, desde Cannes hasta los premios Oscar. Con películas que han marcado una generación como Todo sobre mi madre, Hable con ella y Volver, Almodóvar no solo ha sido un director aclamado, sino también un activista cultural. Desde siempre, su cine ha estado impregnado de críticas sociales, desde la defensa de los derechos LGTBI hasta la exploración de los dilemas morales más profundos de la humanidad. Almodóvar ha sido una figura que no ha tenido miedo de mojarse en debates políticos, siempre desde una postura progresista y de izquierda. Pero esto plantea una pregunta importante. Durante el Festival de Venecia, en la presentación de su nueva película, Almodóvar hizo una declaración contundente: hay que abrir los brazos a todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras. Con esa frase, se refirió directamente a los menas, quienes para él no son más que víctimas de una sociedad injusta que los ha abandonado. En sus palabras, la respuesta a la crisis migratoria no debería ser el miedo o el rechazo, sino la compasión y la ayuda. Almodóvar cree que los niños que llegan a España en estas condiciones lo hacen porque no tienen otra opción, y es deber de una sociedad avanzada acogerlos y protegerlos. Sin embargo, esta postura humanitaria fue recibida con fuertes críticas por sectores más conservadores. Y es aquí donde entra en escena María Jamardo. María Jamardo es conocida por no morderse la lengua. Como periodista y colaboradora de diversos medios, se ha forjado una reputación como una de las voces más contundentes de la derecha en España. Sus opiniones no suelen dejar indiferente a nadie. Y en este caso, no fue diferente. Ni una lección de este señor, dijo Jamardo, en referencia a Almodóvar. Su crítica fue mucho más allá de una simple discrepancia ideológica. Para ella, las palabras de Almodóvar son el ejemplo perfecto de la desconexión de las élites culturales con la realidad de la gente común. Jamardo cuestionó duramente el hecho de que Almodóvar, una figura tan prominente, que defiende la acogida de menas, no haya dado un paso adelante para acoger a ninguno de estos menores en su propia casa. ¿Cuántos menas tiene él en su casa?, preguntó retóricamente, poniendo en duda la coherencia entre sus palabras y sus acciones. Este tipo de acusaciones tienen un impacto poderoso. No solo apuntan al individuo, sino que también tocan un punto clave en la discusión política contemporánea. ¿Hasta qué punto las élites que promueven políticas de inmigración, derechos humanos y asistencia social están dispuestas a asumir las consecuencias de esas mismas políticas? El enfrentamiento entre Almodóvar y Jamardo pone en relieve algo más profundo: la tensión entre aquellos que defienden políticas progresistas desde una posición privilegiada y aquellos que, como Jamardo, aseguran que estas políticas se promueven desde una torre de marfil, sin conocimiento de los verdaderos efectos que tienen en la vida de la clase trabajadora. Para Jamardo, las declaraciones de Almodóvar son simplemente una pose, palabras bonitas que no están respaldadas por acciones concretas. Y en medio de todo esto, están los menas. ¿Pero qué es lo que realmente está en juego? Más que solo cifras. Los menores extranjeros no acompañados son, sin duda, una de las partes más vulnerables en la crisis migratoria que afecta a España y a Europa. Estos niños, que en su mayoría provienen del norte de África, cruzan el mar en condiciones inhumanas, escapando de la pobreza extrema, los conflictos armados y, en muchos casos, la persecución. Una vez que llegan a España, entran en un sistema de protección que, aunque está diseñado para ayudarlos,
a menudo se ve sobrepasado por la magnitud del problema. En los últimos años, el número de menas ha aumentado considerablemente, lo que ha generado tensiones en las comunidades que los acogen. Muchos de estos menores, al no tener un hogar o una familia que los reciba, terminan en centros de acogida que, en muchos casos, no tienen los recursos suficientes para proporcionarles una atención adecuada. Como resultado, algunos de estos menores acaban en situaciones vulnerables que los llevan a la delincuencia o la explotación. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? Aquí es donde entra el debate sobre las políticas de inmigración. Para personas como Almodóvar, la respuesta es clara: debemos abrir las puertas y los brazos a estos niños, proporcionarles el apoyo que necesitan y garantizar que tengan un futuro digno. Pero para personas como Jamardo, el problema no es tan simple. Argumentan que no se trata solo de buenas intenciones, sino de una cuestión de recursos, seguridad y responsabilidad. Si España sigue aceptando un número creciente de menas, sin un plan claro para integrarlos en la sociedad, los problemas que ya enfrentan las comunidades locales solo se agravarán. Y aquí es donde la conversación se vuelve aún más complicada. Uno de los argumentos más controvertidos en este debate es la cuestión de la seguridad. Algunos sectores de la derecha han señalado que el aumento de menas en ciertas comunidades ha venido acompañado de un aumento en la delincuencia. Estos datos han sido utilizados por partidos políticos para impulsar una narrativa de miedo, sugiriendo que la presencia de estos menores representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos casos no representan a la mayoría de los menas. Muchos de estos niños solo buscan una oportunidad para vivir en paz y construir un futuro mejor. Pero, ¿cómo se equilibra la compasión con la seguridad? Aquí es donde el debate realmente se intensifica. Para muchos, es una cuestión de principios morales. ¿Cómo podemos negar ayuda a niños que huyen de situaciones desesperadas? Pero para otros, es una cuestión de responsabilidad práctica. ¿Cómo podemos aceptar a más menas si ya no tenemos los recursos para cuidar a los que están aquí? Este dilema no tiene una solución fácil, y es precisamente lo que lo hace tan complicado y divisivo. Las personas en ambos lados del debate tienen razones válidas para defender sus posturas. Y mientras que Almodóvar y Jamardo continúan enfrentándose en los medios, es la sociedad la que debe lidiar con las consecuencias de estas políticas. ¿Pero es suficiente con palabras? Este enfrentamiento no solo es relevante en el plano personal, sino que también tiene profundas implicaciones políticas. Almodóvar, como una figura influyente dentro de la cultura progresista, ha usado su plataforma para abogar por políticas de inmigración más abiertas y una mayor protección para los menas. Por otro lado, Jamardo ha aprovechado la oportunidad para cuestionar no solo a Almodóvar, sino también a una élite progresista que, según ella, está desconectada de las realidades del pueblo español. Este tipo de debates son utilizados por partidos políticos en ambos lados del espectro para movilizar a sus bases. ¿Es este un debate sobre la inmigración, o es un debate sobre la desigualdad y el papel de las élites en la sociedad? En última instancia, lo que está en juego aquí no es solo el futuro de los menas, sino también la dirección que tomará España en los próximos años. Pero lo que a menudo se pierde en estas discusiones es cómo todo esto afecta a las personas comunes y corrientes. ¿Cómo afecta la llegada de menas a las comunidades locales? ¿Qué desafíos enfrentan los servicios sociales, las escuelas y los hospitales que deben acomodar a estos menores? ¿Y cómo afecta esto a la percepción pública sobre la inmigración en general? En las ciudades y pueblos donde se han establecido centros de acogida para menas, la realidad es mucho más compleja que la retórica política. Por un lado, muchos residentes sienten compasión por estos menores y entienden que merecen una oportunidad. Pero por otro lado, la presión sobre los servicios locales es real. Las escuelas tienen que lidiar con aulas más llenas, los servicios sociales están sobrecargados, y la policía tiene que gestionar tensiones entre los residentes locales y los nuevos llegados. ¿Qué puede hacer el gobierno? Esta es una de las preguntas más difíciles de responder. Mientras que figuras como Almodóvar abogan por una mayor acogida y apoyo, otros creen que el gobierno debe ser más estricto en sus políticas migratorias. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Es posible garantizar que estos menores reciban la atención que necesitan sin que ello suponga un sacrificio para las comunidades locales? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero que debe ser abordada si queremos avanzar hacia una solución sostenible. Al final del día, este debate no se trata solo de Pedro Almodóvar o María Jamardo. No se trata solo de menas o inmigración. Este debate nos obliga a enfrentarnos a una cuestión más profunda y más importante. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Queremos ser una sociedad que acoge y protege a los más vulnerables, o una sociedad que prioriza la seguridad y los recursos por encima de todo? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre ambas posturas,
¿O estamos destinados a seguir divididos? La respuesta a estas preguntas determinará el futuro de España. Pero mientras tanto, cada uno de nosotros tiene el poder de decidir qué tipo de futuro queremos construir. Este debate no ha terminado, y probablemente nunca lo haga. Pero lo que está claro es que no podemos permitirnos seguir ignorando las realidades que lo rodean. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Queremos saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y reflexiones. Si te ha interesado este tema y quieres seguir explorando los debates más importantes de nuestra sociedad, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Detrás del Discurso. Aquí, no solo desentrañamos las noticias más relevantes, sino que también analizamos los temas desde todos los ángulos para que tú puedas formarte tu propia opinión. Únete a la conversación y sé parte del cambio. Con respecto al señor Almodóvar, bueno, lecciones morales de este señor, cero. Porque precisamente, y desconozco cuántos menas tiene él acogidos en su casa, que seguro que tiene muchas posibilidades económicas de ayudar y de arrimar el hombro para dar ejemplo, pero me sorprende que este señor, que defiende tanto lo público, que defiende las ayudas, que defiende la llegada de inmigrantes sin papeles y todas estas cosas, sea precisamente el primero que tuvo que reconocer y pedir perdón y asumir responsabilidades por evadir impuestos y tenerlos en sociedades en Panamá. Entonces, de verdad...